Abra su Biblia al libro de los Hebreos. Hoy es día de estudio. Amén. Fíjese que yo le comentaba a alguien que me había quedado con la gana de compartir esto. Y no lo prediqué el martes pasado, que era día de estudio. Pero el Señor es bueno, fíjese. Aunque usted no me quiera oír, el Señor quería que yo hablara. Amén. Y dice Hebreos capítulo 12, versículo 22 y versículo 23. El tema se llama los salvos, todos aquellos que son del reino de Dios. Amén. Y dice Hebreos, lo tiene, ¿verdad? Dice el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿dónde? En los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén, puede sentarse. La enseñanza se llama los salvos. Yo creo que el Señor lo dejó para este día. Lo que hemos estado escuchando el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, realmente tiene que hablar y abrir nuestro entendimiento. Amén. Porque lo que el Señor quiere es que realmente seamos salvos. El reino de Dios. Fíjese de que nacía, confirmaba una inquietud de alguien que me preguntaba, pero entonces el reino de Dios, mire, el reino de Dios es todo. Amén. El reino de Dios es tanto el reino que vamos a ver a través de las Escrituras, el reino del Padre, el reino del Hijo. Amén. O sea, Elohim es el que llena todas las cosas. Amén. Es el Dios altísimo, el Dios supremo, lo dice Juan 10, 29. Esa cita no se los di a los hermanos, porque yo creo que todos los que predicamos hacemos un bosquejo y encima del bosquejo seguimos poniendo citas bíblicas o poniendo cosas que el Señor nos da. Pero yo quiero que vaya conmigo, yo quiero que usted en la introducción entienda desde el primer versículo que estamos leyendo, Juan 10 y versículo 29. Amén. ¿Ya lo tiene? Y dice la palabra: mi Padre que me las dio, hablando de todas las ovejas, ¿verdad? De todas las personas salvas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Fíjese que a mí me llamaba mucho la atención una palabra que decía el hermano pastor, ¿verdad? Los hermanos, los cristianos blindados le llamaba. Y qué tremendo es que realmente, no sé si entendí lo que es blindaje, yo de armas no sé nada, solo lo que uno mira en la película, y más Rambo porque ya saben a quién le gustaba. Amén. Y entonces, y cada vez que sale la misma película, yo, mira, ¿y esa qué es? Una 60. Y de todos modos siempre se me olvida. Amén. Entonces, ¿pero qué es blindaje? ¿O cuál es el significado del blindaje? Bueno, a mi entender, es que sea impenetrable, ¿verdad? Y qué triste es, para mí fue triste la comparación que hacía el pastor. Hay cristianos blindados. Me hacía también recordar de una predicación de Génesis 11, que la dio hace muchos años. Los que son viejos igual que yo, de estar aquí, conste, ¿se van a recordar? Cuando hablaba acerca del asfalto en lugar de la piedra. ¿Por qué? Porque el asfalto resbala, ¿verdad? El agua. La idea es que corra. Y qué tremendo es que nosotros, que creemos ser hijos de Dios, estemos blindados a la palabra. Porque mire, uno en las películas había que una 45, que una 30 y no sé qué, que 38, ¿verdad?
Amén. Que unas 60, que unas 105, y uno oye. Pero qué triste es que nosotros, los cristianos, estemos blindados a lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Y voy a hablar con libertad, porque mire, hay temas en los cuales yo primero consulto si los puedo dar, porque es parte de doctrina. Y me dieron el aval y lo puedo predicar. Amén. Porque yo lo que quiero hablar es de la salvación. La salvación, quizás muchos de nosotros, déjeme que me estoy introduciendo, quizás la salvación, nosotros conocemos la palabra al igual que conocemos las armas en la película, ¿verdad? No hemos llegado a entender lo que el Señor realmente habla a través de la salvación. La salvación que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que perdonó mis pecados, que esa muerte me sustituye a mí. Pero la importancia de esa palabra muchas veces no la hemos logrado entender. Porque la diferencia de aquel que la ha entendido es un corazón arrepentido. Es un corazón que ha cambiado. Amén. Un corazón que da la media vuelta. El que converger es eso, ¿verdad? Media vuelta. Un cambio de pensar. El problema es que aún nosotros a esta altura todavía mantenemos nuestros argumentos y nos consideramos hijos de Dios, pero no hemos cambiado. Y fíjese que por eso traía yo este primer versículo de Hebreos. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad, ¿de qué? Del Dios vivo. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pero mire, me encanta el 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y no solo eso, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Dice en Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. Esa es la introducción. Yo quiero que usted entienda. Y vamos a ver todas las partes donde dice la palabra, quiénes son los hijos de Dios. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué le va a pasar? Lo quitará, ¿verdad que es sencillo? Y todo aquel que lleva fruto, lo va a purificar, hermano. Lo va a restaurar. Lo va a limpiar de tal manera para que lleve más frutos. Porque ¿cuál es el fin de la salvación si no llegar al reino de Dios, al reino celestial? Amén. Porque cuando hablamos del reino celestial, estamos hablando del reino como Elohim, el todo, el único. O sea, mire, no son tres dioses, es uno solo. Por eso nosotros encontramos en Génesis, tengo que decir muchas citas bíblicas para que usted comprenda. No estoy hablando de herejía, sino que todo es en la palabra. Encontramos en 1:26 del Génesis. Oye Israel, tu pueblo uno es, tu Dios uno es. Pero estaba hablando anteriormente que dijo, hagamos al hombre. Los tres. Pero como esencia, Elohim. Por eso vamos a encontrar en las Escrituras el reino de Dios Padre y el reino de Jesucristo. Pero todo es el reino de Dios. Depende la palabra reino, en qué contexto la vamos a usar o a dónde la vamos a aplicar. Y ahí es donde yo voy a ir llegando. Quiero ir despacito, ¿verdad? Amén. Dice en Juan 3:18. Mire, con esto que acabamos de leer dice, si usted no es lo que Dios quiere que sea, le va a pasar que va a ser quitado. Amén. Pero mire lo que dice.
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia es clara para decirnos en qué posición estamos, para decirnos cuáles van a ser las consecuencias de no cambiar. Nos podemos creer hijos de Dios y quizás no lo somos. Amén. Cuando Dios habla a través de las Escrituras, habla de la eternidad. Pero habla de la eternidad de salvos, pero también habla de la eternidad de condenados. Mire, aquí lo que deberíamos de ponerle atención es a la palabra eternidad. ¿Se imagina usted la eternidad en el infierno? ¿Quién se lo imagina? ¿Verdad que ninguno? No, todos queremos estar con el Señor, pero debe de haber un cambio. Quizás a esa palabra deberíamos de pensarla con temor y con temblor. Eternidad. Claro, Cristo nos ofrece la eternidad. Para aquellos salvos, fíjese bien, y aquí vamos entrando. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los herederos del reino? Dice la palabra del Señor que los que creyeron antes que Jesús apareciera, creían por esperar al Mesías prometido. A esperar la salvación. Amén. Ese es el reino de Jehová. Amén. Parte del reino de Elohim. ¿Sí me doy a entender? ¿No se ha perdido? Qué bueno, porque a mí me costó encontrarme cuando estaba estudiando. Amén. Y vemos el reino terrenal, que es el que Cristo ha venido. Porque Él vino a salvarnos, a salvar todo aquello que se había perdido. Fíjese bien, ahí dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, y a veces nosotros decimos creer realmente en Dios, y quizás a través del estudio usted va a entender si es o no es, ¿verdad? O es el, como decía mi abuela, ni es elote ni canahue, ¿no? Como que decía, algo así, camahue o elote, cabal. No, mire, si ese náhuatl es bueno. Pero acompáñeme con este versículo, acompáñeme a la siguiente cita bíblica que es Santiago, capítulo 2, versículo 19. Mire, hablándole Santiago a los convertidos. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, decían todos. ¿Cómo no va a ser uno? Hablando de Génesis, amén. Hablando de aquel Jehová Dios que se le había aparecido al pueblo de Israel. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero mire lo que sigue. ¿Qué dice? Léalo conmigo. También los demonios creen. Entonces, no solamente es creer, porque si solo de creer sería, estaríamos algo extraviados, ¿verdad? Dice también en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El regalo que Dios ha traído en nuestra vida va a ser para vida eterna, para aquellos que quieren ser hijos de Dios, aquellos que quieren llegar a ser parte del reino de Dios. Amén. Entonces, veamos un poquito más y vemos nosotros que lo que el Señor nos está ofreciendo por ser hijos de Dios es eterno. Pero vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 17 y dice, viene Pablo y empieza a decirle a los de Galacia, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Quién de nosotros, sabiendo que somos hijos de Dios, no tenemos luchas entre nosotros? Queremos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y Pablo lo decía, ¿verdad? Lo que quiero hacer, eso no hago. Hago lo que a ti no te agrada, Señor.
Y está hablando el Señor y dice, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, en el 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a entrar en el reino de Dios. Así que aunque usted se crea que es hijo de Dios, si usted practica estas cosas, disculpe, usted no es hijo de Dios. Mucho menos va a entrar en el reino de Dios. Amén. Y por eso yo le decía, reino. Está hablando de salvos en tiempos indefinidos. Desde que el Señor creó esta tierra y creó a la humanidad, Él comenzó a salvar. No importa si es la era del Padre o es la era del Hijo, esto va con todos. Los que practican. ¿Y de dónde cree que Pablo sacó eso para enseñarlo? De la ley. Mire, si hasta corto se siente el tiempo para poder explicar. Y yo, hermano, he tratado y quiero con la ayuda del Señor que usted pueda entender. Entonces, los salvos de este tiempo venimos a Jesús, aunque Jesús vino a predicar a la casa de Israel. Él no vino a predicarle a los inconversos, a los gentiles, a los perros. Él no vino a eso. Él vino a cumplir la ley y vino a cumplir y a predicarles y a demostrarles que Él era el Mesías prometido, aquel que se les había dicho a los israelitas cuando fueron tomados como pueblo, que era el que los iba a venir a salvar. Ahora nosotros no somos del reino, sino que somos de un nuevo y mejor pacto, dicen los hebreos. Amén. Los judíos creyeron en que vendría un Salvador y por eso van a formar parte del reino. Pero nosotros no, nosotros formamos parte de la iglesia. Amén. Y yo le hacía, y yo estaba pensando, mire, ¿cuántos creen que son hijos de Dios? Y haciendo así un paréntesis, usted no crea que va a ser salvo solo porque hay una segunda oportunidad, ¿verdad? O sea, el Señor dice que hoy podemos ser cristianos, pero cuando Él venga va a haber otra segunda oportunidad. Yo creo que se equivocó de la iglesia y del lugar. Mire, aquí abajito, después de la despensa de Don Juan, usted agarra para la Sultana, para abajo, y va a encontrar una que con solo estar en la religión son salvos. Si no conoce antiguo, por ahí váyase y ya va a ver quiénes están ahí para allá abajo. Amén. Donde creen que el infierno no existe. Donde solo pertenecer a esa religión ya son salvos. Donde sus elegidos son los que van a llegar a predicar en la gran tribulación. Mire, qué detalle es lo que le estoy dando. Y ya se pasaron, fíjese. Que a través del tiempo han fechado. Si usted cree que viviendo la vida que vive, yo le aconsejo que camine para allá. Ahí va a ser salvo. Y no estoy hablando de salvo, siempre salvo. No. Estoy hablando de que no hemos confundido, sino hemos llegado a entender quiénes son los hijos del reino. Los hijos del reino, de ese Elohim, el que todo lo llena,
Vienen desde Adán, hermano. Hasta el último que va a ser salvo, dice Apocalipsis, ¿verdad? Israel fue llamado por Dios y los israelitas que fueron salvos antes de que Cristo son parte y son salvos y son llamados reino. Amén. Y los salvos después de la venida del Mesías somos los que somos llamados o nos llamamos iglesia. Iglesia de Cristo. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, y dice, había un hombre, Primera de Juan, no Juan, gracias. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cuántos estamos aquí y de verdad no conocemos al Dios vivo? Porque si seguimos pensando como nosotros queremos, si seguimos viviendo como nos da la gana, óigame, no hemos conocido. Porque ahí dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Yo sé, hermano, que a través de este estudio quizás le van a quedar más interrogantes que respuestas, porque nosotros somos así. Le voy a tocar de los hijos en Génesis, los hijos de Dios, porque son los hijos de Dios, pero yo no estoy hablando y no quiero profundizar en cada tema, sino que quiero que entienda quiénes fueron los hijos de Dios. Vámonos a Génesis capítulo 6, versículo 1, y dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, óigame, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. 3. Y dice el Señor, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No, que el Señor es claro. Lo deja hacer con lo que le dé la gana. No quiere nada del Señor. No quiere entender que es ser hijo de Dios. El Señor, es que mire, a la brava no lo va a traer. A coscorrones no le puede meter la palabra. Y dice el Señor, no va a contender mi espíritu. Porque ciertamente Él es carne. Y ahí viene el Señor y dice, no, le voy a poner un freno a ese pecado. Ese es terrible. Amén. Versículo 4. ¿Había gigantes en la tierra? No. Hasta ahí vamos a llegar hasta el 3. No quiero meterlo. Me van a preguntar otras cosas que ni les estoy queriendo compartir. Amén. Entonces dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Pero esto ya eran creaciones caídas. Pero como aquí estamos estudiando la palabra hijos de Dios. Amén. Eso es lo que estamos estudiando. Porque yo quiero llegar a que usted y yo entendamos si somos hijos de Dios, nosotros. Yo le tengo que enseñar todos los hijos de Dios que aparecen. Amén. Y en Job, capítulo 1, versículo 6, ¿se recuerda lo que dice ahí? Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales también venía Satanás. Son creaciones de Dios. Y Dios los consideró hijos de Él. ¿O no? ¿O estoy hablando otra cosa? Amén. Hijos de Dios. Pero si usted ha leído un poquito, ya sabe dónde están todos ellos, ¿verdad? ¿A dónde están? ¿A dónde van a parar? ¿Y cuál es el juicio final? Aunque se llamen hijos de Dios. Entonces, ¿nosotros somos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios. Pero nuestro final lo decidimos nosotros. Amén. Fíjese bien, Dios ya tenía 2 clases de hijos antes que el hombre fuera creado. El Señor tenía a su hijo unigénito.
su esencia, dice el libro de los Hebreos. Amén. Él no fue creado. Él era parte de. ¿Eso lo ha leído alguna vez? Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Era Dios. Es Dios y va a seguir siendo Dios. Pero como en este momento, vamos a ver más adelante una cita bíblica, Él se va a poner como hijo de Dios para que usted y yo un día entendiéramos que lo que Dios, Elohim, quería era ser hijos a nosotros, a este nuevo pacto, a esta generación, hijos como ese hijo unigénito. Por eso nos ha adoptado. ¿Sí? Entonces, vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1, y veamos la deidad de Cristo. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Está hablando de Cristo. Amén. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él, ¿sabe por qué? Porque Él iba a ser el primogénito para nosotros. Dios ya había creado. Mire, si usted lee las crónicas, usted va a ver los huestes de los cielos, creaciones angelicales. Satanás y todo lo... Mire, por eso le digo, quizás le van a quedar más preguntas, pero yo quiero que se enfoque conmigo en hijos de Dios. Usted y yo, ¿a dónde podemos ir a parar? Ese es lo que yo quiero dejar en esta noche. No más interrogantes, pero necesito enseñarle dónde aparecen y quiénes son los que la Biblia habla de hijos de Dios. Por eso en Hebreos, el primer versículo que leíamos, 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos. Somos nosotros. Eso vamos a hacer. Los que están inscritos, ay, gracias, en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus hechos justos. Hechos perfectos. Usted y yo ahorita nos vemos más pies de barro que otra cosa. Hemos estudiado, el pastor ya nos ha enseñado que toda esa transformación se va a dar en el momento en que seamos arrebatados. Amén. Nosotros, usted ha leído o ha escuchado quizá que las salidas del Señor son desde el principio de los días, de la eternidad. No somos los primeros creados. Amén. No podemos limitar a nuestro Dios, porque la misma Escritura nos da luz que hay más. Amén. Entonces, mire, esto es fácil de entender si se tiene un espíritu de Dios. Si no, usted va a decir, me estoy enchivolando. No. Sin embargo, Dios Padre quería para sí hijos como ese unigénito. Por eso el Señor tuvo que venir a la tierra. Dios no es improvisante, Él no improvisa, hermano. No, esto, como muchos de nosotros, ¿verdad? No me salió, pues voy a hacer esto. Ya me agarró la tarde, pues ya no hago esto. No. En el plan de Dios todo estaba trazado. Todo, no hay casualidades. No existen casualidades. Por eso el Señor, Cristo Jesús, viene en semejanza de hombre. Lo mismo, viene el Señor, el Padre, y le crea. Ahí sí, mire, hay creación de cuerpo. Hay un cuerpo y usted y yo podemos decir, el Señor Dios Padre le crea cuerpo en el vientre de María, pero no tuvo sangre de ella, si no, estaríamos igual que los otros por allí, ¿va? Sin pecado y
No, María dice, ¿cómo te fijaste en mí siendo pecadora? Amén. Viene el Señor y vayamos a Isaías capítulo 6, versículo 8. Y dice, hablando Isaías, este capítulo es mesiánico, se le llama. Está hablando de Cristo. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y por eso es que nosotros tenemos la fe y la certeza que Cristo vino para salvarnos. Amén. Pero también veamos Hebreos capítulo 10 y versículo 5. Y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste. El Señor ya estaba harto de cuántos hombres habían querido agradarlo por a medio de sacrificios, por medio de ofrendas. ¿Cuántas veces podrá decir el Señor también de nuestras ofrendas y de nuestro sacrificio? Hastiado estoy de que vengas de la misma manera, que no entendés. O cuando nosotros estamos peleando con algo muy, muy fuerte, hermano, y pasamos al altar y decimos, Señor, yo sé que hoy una hebra más se va a romper, pero aquellos que ni siquiera se postran delante del Señor. Porque para juzgar somos buenos, ¿verdad, hermano? Él tiene una clase que dice, no juzguemos. Y dice el versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. ¿Cuál rollo? Isaías, hermano, lo que acabamos de leer anteriormente. Amén. El Señor le prepara cuerpo a Cristo a fin, también dice el libro de los Hebreos, que Él es el sumo sacerdote y Él se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque ha sufrido lo mismo. Mire, el Señor estando en vida dijo, el maligno nada tiene conmigo. Y era 100% hombre. ¿Y nosotros? Es que 5 minutos me bajé de la cruz, ¿verdad? Y me volví a subir. Así somos. El Señor, estando en ese cuerpo, tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo sed. Y la palabra dice que fue tentado en todo. Y todo es todo, hermano. La escritura no lo aclara, pero yo me lo imagino. Si estoy muy fuera saliéndome, el pastor ya me va a dejar. Cállese. Pero se imagina la samaritana. ¿Cree que se le acercó por ir a la de agua? ¿Ah? No, yo no me lo imagino así. Si no, el Señor no le hubiera dicho, ¿y dónde está tu marido? Él conocía los pensamientos. No tengo. Sí, es cierto. 5 has tenido. Y al que ahora tienes, tampoco es tu marido. Entonces, el Señor deja claro que Él, estando en el cuerpo de hombre, fue tentado en todo. Hay pecados que nos van a eliminar de ser llamados hijos de Dios. Hay pecados que nos van a eliminar para poder entrar al reino de los cielos. Y a eso es lo que el Señor quiere que nosotros también entendamos. Óigame, cuando se tiene solvencia, y el Señor tenía solvencia sobre todas las cosas, tenía autoridad y tiene autoridad para demandarnos a nosotros que cambiemos. ¿O no? ¿Sí o no? Si fue 100% hombre y fue tentado en todo, dice la Escritura, noté el ejemplo que sí podemos salir de ahí.
Por eso veíamos un versículo ahí donde dice que el espíritu y el alma pelean. ¿Por qué? Porque el viejo hombre siempre quiere ganar. El viejo hombre quiere sobresalir. El viejo hombre quiere hacer su voluntad. Y sea de pensamiento, de obra o de hecho, hermano. Porque el Señor también escribió, ¿verdad? Sí, fue dicho que el que adulteraba, ¿verdad? Pecaba. Mas yo digo que con solo que desees a la mujer de tu prójimo, ya pecaste. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener, y mire, la dispensación. Yo siempre le voy a dar gracias al Señor. Yo le digo, Señor, quizás si hubiera estado enfrente de los leones, te niego. ¿Por qué usted no se pone a pensar por qué nació en este tiempo, en un periodo de gracia? En un país donde usted no es perseguido por el evangelio, donde hay libertad de expresión. Y con todas esas bondades de Dios, estamos mal. ¿Sigue siendo hijo de Dios? Entre Camagüey y elote, vamos a decir. O las tuzas, ¿y dónde, hermano? Los olotes, va. Por ahí ando. Mire, a mí me quedó tanto esa predicación del hermano Fernando, ese versículo. Me parece que está cerca, pero no has entrado. ¿Y usted ya entró? ¿O solo está cerca? Porque podemos jugar. Mire, creer nosotros en nuestra imaginación, en nuestros pensamientos y decir, de verdad yo soy hijo de Dios, es que yo lo amo, yo lo hago. No, 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 no. El Señor también nos da parámetros para saber si somos o no somos. Por eso quería, mire, cuando me dijo la hermana que iba a estar arruinado ¿cómo se llama eso? Bueno, la pantalla esa, la computadora. Bueno, Señor, yo anhelo, yo soy de las personas que quisiera que esa pantalla esté cerrada para que usted lea la Biblia, pero me interesa que la lea aquí, que no se distraiga, que no le permita al diablo un espíritu de estupor. Amén. Entonces, ¿en qué momento somos hechos hijos de Dios? Mire, veamos en Efesios, vaya conmigo a Efesios capítulo 1 y versículo 4. Lea conmigo, mire. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué mancha tiene usted? ¿Qué mancha tengo yo? El Señor dice que sin mancha. Y arrugas. Y está hablando de una forma espiritual. Porque no, ya nosotros viejitos ya no entraríamos, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Versículo 2. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mire, predestinados. Aquí podríamos hablar de la elección, pero no es el tema. Según el puro afecto de su voluntad. Cuando el Señor dice, en Isaías lo acabamos de ver, ¿a quién enviaré? Y salió el Señor diciendo, envíame a mí. Entonces, el puro afecto de su voluntad, lo hizo voluntariamente, lo hizo por amor a nosotros. Amén. Versículo 3. Sí. El versículo, cabal. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Entonces, ya vimos que hemos encontrado en la palabra hijos de Dios, pero hijos caídos. Amén. Entonces, hermano,
¿nosotros iremos a hacer la excepción de la regla de Dios? ¿Qué cree? ¿Nosotros vamos a hacer la excepción de que la palabra de Él no se va a cumplir? Si dice que los ángeles que no guardaron, lo dice Judas, ¿verdad? Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. ¿Me puede poner Judas 1:6, hermano? Solo es un capítulo, yo sé, pero... Y a los ángeles que no guardaron, óigame, ¿leyó conmigo aquí también que decía que estos eran hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está convencido? Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces yo le vuelvo a hacer la pregunta, ¿seremos nosotros, la iglesia, los que podemos tener excepción de que esas reglas del Señor, de Dios, no van a ser aplicadas a nosotros? ¿No? Amén. Y también se recuerda donde Pablo les empieza a decir a los que ahora son del nuevo pacto, o sea, nosotros. Óigame, si aquel era el olivo original y tú eres olivo silvestre, si aquel pueblo que Dios escogió lo ha quitado y tú fuiste injertado en él, ¿verdad? En el Señor, contra naturaleza. No creas que tú también no puedes ser arrebatado, quitado, cortado y echado al fuego. Aunque nos llamemos hijos de Dios. Amén. Entonces, debemos, como hijos de Dios, aceptar su muerte, su resurrección, a fin que nosotros también suframos la transformación que Cristo tuvo. Porque dice que Él nos ha adoptado por el puro afecto de su amor. Colosenses, capítulo 3. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Juan habla de la transformación gloriosa. Cuando venga su reino, cuando venga Él en gloria. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos sus hermanos. Él dice que nos va a dar la posición de hijo, de herederos. Y no solo de herederos, sino coherederos de la gloria de Dios. Pero le vuelvo a decir, si seguimos pensando, yo le puse 2 versículos nada más, 2 porciones bíblicas, mejor dicho, de las cosas que nos anulan y nos van a hacer llegar al infierno. Amén. Y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿usted ya se bautizó? ¿Qué significa el bautismo? ¿No es sepultado con Cristo y resucitado? ¿A qué? ¿A qué? No, a una vida nueva, dice la Escritura. Entonces, si usted dice que ya se bautizó, que ya resucitó con Él, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque, ¿qué dice? Y vuestra vida está escondida en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Está hablando del arrebatamiento.
Porque el Señor dice, nanosegundo dice el pastor ahora, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, al tocar la final trompeta, entonces primero los muertos y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Pero si somos realmente hijos de Dios, si cumplimos los parámetros que Dios ha puesto, si cumplimos con lo que el Señor tiene. ¿Por qué? Porque Él ya venció en este cuerpo. Nosotros podemos también vencer. Versículo 5. Y ahí viene, mire, otra vez. Entonces, ¿verdad? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y mire lo que vuelve a decir. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué viene el Señor a acabarse este mundo? Por eso. Entonces, hermano, no solamente es decir, soy hijo de Dios, acepté al Señor, ya me bauticé. No. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, donde nos promete que nosotros vamos a estar. ¿O no dice que Él ya nos mira sentados en los lugares celestiales, pues? ¿Pero quiénes van a estar allá? Yo le voy a añadir los verdaderos hijos de Dios. Por eso yo le puse las creaciones angelicales, hijos de Dios. Satanás venía entre los hijos de Dios. Y para ellos no hay salvación, sino que una expectativa de fuego, dice la Escritura. Si usted cree que va a tener la oportunidad, bueno, no me fui en el arrebatamiento, pero Señor, yo te creo. ¿Qué le garantiza a usted que lo va a hacer? Dice Apocalipsis que estos van a pagar con sus propias vidas. Porque dice, ¿y quiénes son estos que tienen sus ágapes manchados? Son los que han salido de en medio de la gran tribulación. Hermanos, si nosotros no vamos a ver la tribulación y solo principios estamos viendo de toda la maldad de este mundo. ¿Y cómo se siente usted? ¿Seguro? No. Dios, al crear el hombre, tuvo un plan que fuera diferente a todo lo que Él había creado. Adán falló y le da promesa que venía. Prepara un pueblo. Dios hace un plan para Israel, pero Israel lo rechaza. Dice Juan, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, los que no aceptan hoy a Jesús como su Salvador, no queda más, dice Hebreo, no hay más salvación por ellos. Ya no hay. Es que no existe otra cosa, hermano. Hoy estamos en el periodo de la gracia donde nosotros elegimos, donde el Señor nos da la oportunidad de cambiar. Sí, Israel fue salvo porque se le prometió que iba a ser salvo por creer que ese Salvador iba a venir. Siempre el Señor, después que hace la raza humana, lo que quiere es que todos aquellos fueran igual que el unigénito Hijo suyo. Y ahora nosotros, hermanos, tenemos un mejor nombre. No solo vamos a ser salvos, somos la esposa del Cordero. Somos la iglesia del Cordero. Vamos a ser arrebatados. Si tan solo pudiéramos poner en la balanza si realmente somos salvos, hijos de Dios, herederos de ese reino celestial. Amén. Así que eso es lo que el Señor había puesto en mi corazón.
¿realmente seremos hijos de Dios? ¿En qué estaremos fallando? Todos fallamos, hermano. Pero mientras tengamos vida, tenemos la esperanza de querer ser agradables al que nos ha llamado, al que vino voluntariamente, al que por el puro afecto de su amor vino a entregarse por nosotros. Si Dios y su palabra no lo cambia, no hay nada. Padre, cuánto temor debemos de tener, ese temor reverente, Padre. De verdad querés ser hijos tuyos. Hay pecados que te van a eliminar, hermano. A eso le llaman la Biblia pecados de muerte, muerte eterna. Es difícil, después que Dios nos habla, no poner atención. Hoy es el día. Si oyereis hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones como aquellos que provocaron al Señor en el desierto. Allá quedaron en el desierto, hermano. Y dice la palabra también en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Señor, ayúdanos, porque todavía tenemos celos, iras, contiendas. Y cuando habla eso el Señor, habla deseos de matar, de fulminar. ¿Entiende? Si tú estás en un nuevo pacto y es mejor pacto, Dios conoce tus pensamientos. Mira lo que dice Gálatas, mira lo que dice Hebreos. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. De verdad, hermanos, temamos y temblemos. Cambiemos. Nadie te puede decir, solo Dios te confronta. Mi deber es predicar, que tú puedas comprender de manera sencilla cuánta necesidad hay. Señor, gracias. Gracias porque es misericordia tuya cuando nos hablas. Gracias porque es misericordia. Tienes amor por estas llagas podridas, estos gusanos. Pero Señor, queremos venir con el entendimiento. Perdónanos. Hoy es nuestro día. Señor, bendícenos. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Sí, Padre, gracias por tu palabra, Señor, y por traer un nuevo consejo a nuestras vidas, Señor, porque nos has hecho reflexionar, Señor, que realmente veamos en nuestro interior, Señor, y nos demos cuenta que necesitamos más de ti para hacerte agradable, Señor. Ayúdanos, Padre, llévanos con bien y con paz, y que tu palabra dé su fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.